Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. El título del podcast de hoy es El carácter del nuevo hombre, como continuación del capítulo anterior. Para desarrollar este tema, hemos usado básicamente dos cartas del apóstol Pablo, Romanos y Colosenses. Romanos es una carta doctrinal que expone de manera completa y ordenada grandes principios del Evangelio. Y Colosenses defiende a cabalidad el reinado universal de Cristo y denuncia y refuta las herejías e instruye a los colosenses en la verdad y los insta a vivir en armonía y amor. En esta carta se describe el carácter y la manera de vivir del nuevo hombre y este es el mensaje más importante de hoy. Hemos hecho referencia a que el nuevo hombre, el Hijo de Dios, fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz gracias al Padre, según Colosenses 1, del 13 al 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Cuando somos nueva criatura, tenemos la capacidad para la santidad, que se va desarrollando de manera progresiva, porque el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Aún somos pecadores, pero tenemos la capacidad de resistir el pecado y lo que es más importante, el deseo de resistir y vivir piadosamente si tenemos la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando Cristo fue crucificado, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, dando como resultado que el cristiano ya no es un esclavo del pecado. Romanos 6:6. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:18. En Romanos 7, Pablo explica la batalla que vive continuamente, incluso esto pasa en las personas más maduras espiritualmente. Lamenta que él hace lo que no quiere hacer y de hecho hace el mal que aborrece. Él dice que esto es el resultado del pecado que vive en mí. Romanos 7:20. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, dice Pablo, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, yo no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, dice Pablo, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo ya hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Romanos 7, del 16 al 25. Aquí está el ejemplo clásico de las dos naturalezas y la batalla descrita magistralmente por Pablo entre ambas naturalezas, la pecaminosa y la divina. Esta es la razón por la que los hijos de Dios somos alentados a hacer morir las obras del cuerpo. Romanos 8, del 13 al 17. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Pablo nos exhorta a hacer morir aquello que hace que un cristiano peque y a dejar de lado otros pecados tales como la ira, el enojo y la malicia. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría.
Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay judío, no hay circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Colosenses 3, del 5 al 11. Todo esto para decirnos que el cristiano tiene dos naturalezas, para reafirmarnos esta idea, la vieja y la nueva, pero la nueva naturaleza necesita renovarse continuamente. Esta renovación, por supuesto, es un proceso de por vida para el cristiano. Aunque la lucha contra el pecado es constante, ya no estamos bajo el control del pecado. Romanos 6:6. El creyente es verdaderamente una nueva criatura en Cristo, y es Cristo quien finalmente nos rescatará de este cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 7, del 24 al 25. Pablo también nos explica normas para una vida santa y el carácter del nuevo hombre. Mensaje importante en el día de hoy. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Colosenses 3, del 12 al 17. Gloria a Dios.